Daniel capítulo 12, amén. Daniel capítulo 12, desde el verso 4, amén. Cuando lo tenga, digan amén. Vamos a estar de pie para reverenciar la palabra. Amén. Daniel capítulo 12, verso 4. Cuando lo tenga, digan amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Daniel capítulo 12, verso 4. Amén. Daniel capítulo 12, verso 4. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Vamos a creer una oración que hizo el hermano Rainer Chirino. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. El mensaje lo hemos titulado El libro de Daniel 12:4 ya fue abierto. Amén. ¿Para cuánto ha sido abierto? Amén. Amén. El libro de Daniel 12:4 ya fue abierto. Dice, el libro de Daniel 12:4 ya fue abierto. ¿Quién es ese libro? Le recordamos que la Biblia se lee de tres formas. Se lee literalmente, simbólicamente y se lee poéticamente. Pero en estas tres lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces, bueno, hoy estamos grabando por aquí por el micrófono este pequeñito. Gracias a Dios. ¿Verdad? Que usó al hermano Alberto Valera, que me regaló el micrófono. Dios le bendiga, pues esta es para la obra de Dios. También para el hermano Melvin, esta es para la obra de Dios. Amén. Todo lo que podamos ir mejorando. Amén. Amén. Entonces, el libro de Daniel ya fue abierto. Ya fue abierto. ¿A dónde fue abierto? ¿Cuándo fue abierto ese libro? ¿Ves? Ya de Daniel para acá hacen cuánto, como 2000 años, ¿verdad? Y el libro fue abierto ¿cuándo? Apocalipsis 10:1. ¿Ves? Apocalipsis 10:1 y dice: vi descender del cielo un ángel fuerte. ¿Quién era ese ángel fuerte? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Apocalipsis 10:1 y vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con un arcoíris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y su pie como columnas de fuego. Y tenía en sus manos un librito cerrado, un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron su voz. Amén. Entonces, este libro es un simbolismo ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El libro es el mismo Señor Jesucristo. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice: y aquel verbo y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Entonces, aquel verbo es el mismo, él es mismo la palabra. ¿Ve? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso que dijimos que la Biblia se lee de tres formas: se lee literalmente, como la tenemos, se lee simbólicamente y se lee poéticamente. Pero en estas tres lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo, se necesita la revelación. Amén. Por eso el primer mensajero, el apóstol Pablo, dice en Gálatas 1:11: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Entonces la clave aquí es la revelación, que solamente Dios se lo puede revelar al individuo. Amén. Amén. Es una revelación y hace la diferencia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya sabemos que Génesis significa principio, origen, significa creación, significa fe y significa Génesis significa origen, principio, creación, significa fe y significa semilla. Génesis 1:11 dice: produzca cada árbol según su género. Apocalipsis significa revelación, quitando el velo, el tiempo del fin. Significa fe y significa cosecha. Apocalipsis 14:18 dice: mete tu hoja aguda, porque las uvas están maduras. Génesis es el semillero, Apocalipsis es la cosecha. Amén. Amén. Entonces el libro es un simbolismo.
Porque Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Él es Dios. Amén. El único que se le aplica la palabra eterno es a Dios. Sabemos que Dios significa objeto de adoración, ¿sí o no? Entonces vemos que el libro de Daniel 12:4 ya fue abierto. Sí, ya fue abierto. ¿Ves? No hay misterio que venga nadie a revelar, no hay nada que venga nadie a revelar. Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas, ¿sí o no? ¿Ve? Entonces el libro de Daniel 12:4 ya fue abierto. Eso hemos titulado el mensaje, el libro de Daniel 12:4 ya fue abierto, ya fue abierto. ¿Cuándo fue abierto? 1963. Amén. Desciende el Señor en 1963 y se deja fotografiar. No podemos andar como los religiosos. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Prepárate, hermano, Cristo viene pronto. No. Cristo viene pronto para ellos, pero Cristo para la novia ya está aquí. Amén. Ya Cristo está aquí. ¿Cómo Él está aquí en forma de la palabra? Amén. ¿Cómo Él está aquí en forma del Espíritu Santo? San Juan 6:63. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Amén. Amén. Entonces vemos que ahí está Dios en simplicidad, en humildad. ¿Ves? El libro de Daniel 12:4 y el libro de Apocalipsis 10:1 es el mismo Señor. Ese libro aparece aquí en Apocalipsis 13, ¿verdad? Verso 8. Dice, y adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Ves? Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En el libro, ¿ves? Dice, escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién es el libro? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el Cordero? El Señor Jesucristo. Juan 1:29, cuando Juan el Bautista vio a nuestro Señor Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí o no? Amén. Él es el Cordero, Él es el libro, es un simbolismo. Él es el león, amén. Él es la estrella resplandeciente, Él es la puerta, Él es el camino, Él es el lirio de los lirios, ¿sí o no? Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, amén. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y Él es el fin, Él es el todopoderoso, ¿sí o no? Entonces ahí vemos que el libro de Daniel 12:4 ya fue abierto. ¿Cuándo fue abierto? 1963. El libro fue abierto. ¿Y quién es el libro? Es un simbolismo. El libro es el mismo Señor Jesucristo. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Amén. Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad. ¿Para quién fue el libro abierto? Para un pueblo con percepción profética. Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas, ¿sí o no? Amén. Mateo 10:41 dice, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá, ¿sí o no? Segundo libro de Crónica 20:20 dice, Josafat, crea a Jehová y a su profeta y será prosperado. Amén. Amén. Proverbio 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, ¿sí o no? Amén. Entonces, el libro de Daniel 12:4 ya fue abierto, ¿Cuándo fue abierto? 1963, ¿sí o no? Amén. Lo que Juan dice en Juan 1:14 lo dijo Pablo en 1 de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. Amén. Amén. Aquella palabra, aquel verbo, aquel libro, un libro, ¿qué es un libro? Letra. Esa letra, ¿dónde es esa letra? ¿Dónde pasó esa letra? En el verbo. Aquel verbo se hizo carne, aquella palabra se hizo carne. ¿Ves? Él siendo Dios, Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, pero Dios se creó un tabernáculo. Dios se creó un cuerpo, Hebreos 10:5. ¿Quién era ese cuerpo que Dios se creó? Jesús. Jesús fue ese cuerpo. Amén. Él llegó a ser Jesucristo cuando el Dios de la gloria vino a morar en ese cuerpo. ¿Sí o no? En ese tabernáculo.
¿Ve? Era figura del tabernáculo que hizo Salomón, del tabernáculo que hizo Nehemías. De todos esos tabernáculos en el Antiguo Testamento eran figuras del tabernáculo que había de venir, que era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ese tabernáculo no se iba a quedar ahí. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios 3, 2, 3, ¿verdad? Versículo 2 y versículo 3, Pablo dice que somos cartas leídas, ¿ves? Somos carta leída, es perdida, ¿ves? No es escrita en piedra ni en tabla, sino ¿a dónde? ¿Dónde está escribiendo Dios hoy? ¿Ah? En el corazón de quién, del individuo, en el corazón del ser humano. ¿Ves? Por eso el hermano Branham decía, cuando la novia sepa quién es ella. ¿Quién es la novia? La palabra. Amén. La novia no se alimenta de credo, de dogma, de mandamiento de hombre. La novia se alimenta de ¿qué? De la palabra. Amén. Amén. El libro de Daniel 12:4 ya fue abierto, fue abierto. ¿Cuándo fue abierto? 1963. ¿Ves? El hermano Branham dice en los 7 sellos, página 69, párrafo 55, dice él, este libro no me he revelado, sino hasta que las edades denominacionales y las edades de la iglesia hayan terminado. Y el tiempo no es más. Amén. El tiempo no es más porque entra en 1963, entra el ser eterno. Y el ser eterno no tiene principio y no tiene fin. ¿Ves? Entra un tiempo espiritual. Entra un tiempo para la novia. ¿Ves? Entra un tiempo para la manada pequeña, como dice en Lucas 12:32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre los ha placido darnos el reino. ¿Sí o no? Entonces ahí vemos que es para un pueblo. Por eso en San Juan 14:19 él dice, un poquito más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estoy en vosotros. Amén. Amén. San Juan 14:20 dice, en aquel día, ¿cuál es el día? Hoy es el día. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén. Amén. Era Dios allá, Éxodo 13:21, era Dios sobre nosotros, ¿sí o no? A Mateo 1:23, una virgen concebirá y dará un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿sí o no? Amén. Era Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, pero hoy es Dios en nosotros. Hoy es Dios en un pueblo con percepción profética. Hoy es Dios, San Juan 14:20, lo mismo que dijo Pablo. Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, la novia es la palabra. ¿Ve? La novia no se alimenta de credo, de dogma. ¿Ve? Como dice en Marcos 7:6, el Señor le dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamientos de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. ¿Sí o no? ¿Ve? La Iglesia Católica invalida la palabra de Dios. Las denominaciones invalidan la palabra de Dios. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque hoy el mundo religioso, ¿verdad? Y vemos un mundo que dice que todos son cristianos. ¿Sí o no? El mundo está lleno de llamados cristianos. ¿Sí o no? El mundo está lleno de llamados cristianos. Entonces, la novia es la palabra. Por eso el hermano Branham decía, cuando la novia sepa quién es ella. Amén. Amén. La novia, el hermano Branham decía, cuando la novia sepa quién es ella. La novia es la palabra. Amén. Amén. Entonces, cuando el libro fue abierto, ¿verdad? Dios trajo en estos 2000 años, Dios trajo siete mensajeros a la escena. ¿Ves? 2000 años Dios lidiando con los gentiles. Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 mensajeros, ¿sí o no? Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias, ¿sí o no? Entonces ahí vemos Apocalipsis 2:1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo, DC, después de Cristo, del 53 al 170. Apocalipsis 2:1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:8, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, Erineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1520 a 1750.
Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750-1906. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909, amén. Pero las edades, el que empieza las edades es el Espíritu Santo. Y el que las termina es el Espíritu Santo. Amén. No es el hombre, es el Espíritu. Por eso que no sé qué describe al ángel. ¿Ve? Después pasa Apocalipsis 2:7 y dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:7, ¿verdad? 3:6, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13, perdón, Apocalipsis 3:13, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En cada uno de los mensajeros no se quedaba singular, escribe al ángel, no, pasaba a que al que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Efesios 4:11 dice: el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y a otro maestro, ¿sí o no? Efesios 4:12, para la edificación de los santos, para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces vemos que el libro ya fue abierto, ¿no? Ya Dios ha traído 7 mensajeros. Dios trajo Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre. Era Dios Jesucristo en un profeta. Dios trajo el cuarto Elías. ¿Ve? Primer libro de Reyes 17, Elías Tibita. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre el profeta Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén. ¿Quién fue ese? William Mario Branham, el cuarto Elías, ¿sí o no? Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre. Apocalipsis 3:14, William Mario Branham. Apocalipsis 17, William Mario Branham. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Todos los misterios fueron revelados. Amén. Las edades ya terminaron, porque identificamos al hermano Branham, Malaquías 4:5, Lucas 17:30, Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 17, Apocalipsis 17:1, Apocalipsis 22:9, Apocalipsis 18:4. ¿Ve? Y vemos al hermano Branham en sombra y figura de allá, desde el padre de la fe, de Abraham. ¿Ve? El fue nuestro Abraham. ¿Quién es el padre de la fe de nosotros? William Mario Branham. ¿Qué fe? Revelación. Amén. Eso es fe, revelación, ¿sí o no? Entonces este libro también lo vio Abel, ¿ve? Aun cuando este libro no había aparecido, aun cuando en Génesis no había Biblia, no había pergamino, no había, en Apocalipsis no había, en Génesis no había libro, no había pergamino, no había nada escrito, no existían las escuelas, no existía la teología, nada, ¿ve? Abel por revelación, Abel vio el Cordero, amén. Por eso que nosotros podemos tener la Biblia literalmente, podemos tener los 1200 sermones del hermano Branham, podemos tener la tablet, podemos tener el chip, podemos tener pendrive, podemos tener toda la ciencia, pero mientras que el Espíritu Santo no venga a nuestra vida, no conocemos a Dios. ¿Ves? La diferencia la hace el Espíritu Santo. La diferencia de Abel y Caín la hizo fue el Espíritu Santo. Amén. La diferencia del Padre de la fe a nosotros la hizo el Espíritu Santo. La diferencia de nuestro Señor Jesucristo a los escribas, a los fariseos, ve, a los saduceos, la hizo el Espíritu Santo. Siempre hace la diferencia en la revelación. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:25-26, dijo: te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste ¿a quién? A tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó, ¿sí o no? Entonces el libro fue abierto, y si yo tengo mi nombre en el libro de la vida del Cordero, si yo tengo mi nombre escrito en el libro del Cordero, no es de ahorita, es desde antes de la fundación del mundo. Amén, como lo tuvo Abel. Hebreo
4 dice por fe. ¿Qué fe? Revelación. Por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, ¿sí o no? Iban a la misma iglesia, tenían el mismo pastor, vestían igual, comían igual, ¿ves? Pero la diferencia la hizo ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Qué hizo la diferencia? La revelación. ¿Qué hace la diferencia ahorita entre la fila del mensaje? Tenemos lo de William Soto Santiago, tenemos lo de Félix Cocú, tenemos el retorno, tenemos los brahamistas, tenemos los cinteros, tenemos, imagínense, ¿qué hace la diferencia? La revelación. ¿Quién va a dar el blanco? Exactamente lo que tengan la revelación exacta, ¿ves? Lo que tengan el Espíritu Santo. San Juan 16:13 dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad y nos enseñará todas las cosas. El Espíritu, el Espíritu desde Génesis hasta Apocalipsis. El Espíritu fue el que le dio revelación a Abel. El Espíritu fue el que hizo que Abel llevara un cordero. En este tiempo Abel lo hubieran metido preso porque mató un animalito, mató un corderito, y eso va en contra de la ley, ¿sí o no? Ahorita hay muchas leyes contra la defensa de los animales, ¿sí o no? Entonces Caín y Abel iban a la misma iglesia, eran hermanatos, no eran hermanos, porque uno era de la, Caín era de la simiente de la serpiente, Abel era de Adán, ¿sí o no? Como dicen, no se coma la píldora esa que dicen por ahí, que dicen, no, todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. La diferencia la hace la revelación. Ciertamente, todo el mundo dice que es hijo de Dios, hasta el diablo es hijo de Dios, el diablo es creación de Dios, ¿sí o no? ¿Ve? Pero es permitido por Dios. Todas las cosas son permitidas por Dios. Pero, ya tenemos la identificación de los 7 mensajeros. ¿Ve? Ya se fueron los 7 mensajeros. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde me veo yo? ¿Dónde está escrito? Si el libro de Daniel 12:4 ya fue abierto, y si yo tengo mi nombre escrito ahí, yo voy a ver lo que Dios está haciendo. ¿Sí o no? Amén. Yo voy a ver lo que Dios está haciendo en la escena. Si yo tengo mi nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Dónde estoy yo? Me estoy viendo yo en Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Me identifico yo en San Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Me identifico yo en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me identifico yo desde Génesis con Abel hasta Apocalipsis. Me identifico yo con el Padre de la Fe, con Jeremías, con Amos, con Moisés, con Elías, con todos los profetas. Por eso Pablo dice en Efesios 2:20, y con los apóstoles, con el Señor Jesucristo, con los 7 mensajeros. Porque Pablo dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Era Jesucristo, por eso el hermano Braja predicó un mensaje que lo tituló, Cristo es el misterio de Dios revelado. Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo en Abel. ¿Qué representó? ¿Por qué Cristo estaba en Abel? Porque Caín mató a Abel. Porque ¿quién mató al Señor Jesucristo? Los religiosos. ¿Quién mató allá? ¿Quién estaba en Cristo? Abel. ¿Dónde estaba Jesucristo? En Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Caín representaba a los religiosos. Caín no tenía revelación. ¿Ves? Y Abel representaba a Cristo. ¿Ves? ¿Quiénes crucificaron a Cristo? Los ateos, los comunistas, los libres pensadores. No, a él lo crucificaron los llamados cristianos. Igual que sucedió con Abel. ¿Quién mató a Abel? Los mismos que decían ser cristianos. ¿Ves? ¿Quién mató a Abel? Su propio hermano. ¿Quién mató a Jesucristo? Los mismos que decían ser hermanos de él, ¿sí o no? ¿Ves? Figura perfecta también de José y los hermanos, ¿sí o no? Figura perfecta. Nuestro José es el Señor Jesucristo. ¿Ves? José es odiado por su hermano los judíos. ¿Ves? Entonces los 11 hermanos odiaron a José, los patriarcas. ¿Ves? Fue amado por su padre, ¿ves? Pero fue aborrecido por sus hermanos. José estuvo en la cárcel. ¿Ves? El panadero y el coplero, el malandro de la mano derecha y el malandro de la mano izquierda. ¿Sí o no? El de la mano derecha era yo, no tenía nombre, ¿sí o no? ¿Quién era ese? Ese era usted y era yo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces ahí está Dios en simplicidad, en humildad, perdonando nuestros pecados, ¿sí o no? Entonces el Dios de la gloria, el libro de Daniel
12:4 ya fue abierto. ¿Cuándo fue abierto? 1963. Todos los misterios fueron revelados. El hermano Branham dice en la fiesta de la trompeta, página 7, ¿verdad? Dice ahí, el hermano Branham dice, cuando Dios me reveló los 7 sellos, la Biblia se me hizo un libro nuevo. La Biblia se me hizo un libro nuevo. ¿Por qué? Porque Dios le dio la plenitud a la revelación, ¿ves? Pero se quedaron como los escribas los fariseos. San Juan 5, 46, 47, ¿verdad? Los escribas los fariseos le dijeron, nosotros queremos a Moisés. Nosotros queremos a Moisés. Y él le dijo, si creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque Moisés escribió de mí. Así hoy se repite la historia del mensaje. Nosotros creemos en William Branham. Nosotros creemos en William Branham, pero si William Branham escribió fue de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sí o no? Nosotros creemos a William Branham, pero es que William Branham escribió fue de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí o no? Amén. Pero siempre miran atrás el espíritu de rana. ¿Ves? Buscaron a... Cuando ya buscaron al Señor Jesucristo, ¿dónde estaba? En Pablo. Cuando lo buscaron en Pablo, ¿dónde estaba? En Irineo. Cuando lo buscaron en Irineo, ¿dónde estaba? En Martín. Cuando lo buscaron en Martín, ¿a dónde estaba? En Colombo. Cuando lo buscaron en Colombo, estaba en Martín Lutero, ¿sí o no? Cuando lo buscaron en Martín Lutero, ¿a dónde estaba? En Wesley. Cuando lo buscaron en Wesley, ¿a dónde estaba? En William Mario Branham. Hoy lo buscan en William Mario Branham, ¿dónde está? En la novia. Amén. Él está bien en la novia, en un cuerpo místico, en simplicidad, en humildad, ¿sí o no? Hoy Dios, ¿dónde me identifico yo si el libro fue abierto? Y tiene la escritura del séptimo mensajero, de Malaquías 4:5. Tiene la escritura de la manifestación del Hijo del Hombre. Pero ¿dónde estoy yo en la Biblia? Estoy yo en San Juan 10:27. Estoy yo en Romanos 8:1. Estoy yo en Apocalipsis 22:17. Estoy yo en Apocalipsis 19:7. Gocemos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha aparejado, ¿sí o no? Me identifico yo en el mejor vino, de San Juan 2:8. El mejor vino, dijo el maestro Sala, pero todo hombre, esta boda es diferente, dijo el maestro Sala, porque todo hombre reparte primero el buen vino y ha dejado el vino para el de último. El mejor vino ha dejado para repartirlo de último. Amén. Amén. Zacarías 14:7, sino que acá en la tarde habrá luz, ¿sí o no? Amén. El Señor dejó el mejor vino para el tiempo del atardecer. Amén. Amén. Por eso usted tiene que identificarse. ¿Dónde estoy yo en la Biblia? ¿En qué parte me justifico yo? Me veo yo en Efesios 4:11. ¿Ves? Me veo yo en Efesios 4:12. Me veo yo en Efesios 4:16. Que somos un cuerpo bien coyuntado y el cuerpo bien coyuntado va creciendo, ¿sí o no? ¿En qué tiempo me veo yo en Apocalipsis 4:7? Las 4 unciones, la unción de León Pablo, la unción del becerro Colombo, la unción del hombre Martín Lutero y la unción del águila William Mario Branham. Me identifico yo hoy con la unción del águila. ¿Ves? Me estoy viendo yo en Mateo 24:28, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Amén. Amén. Me estoy viendo yo identificado con el mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin. Pero ¿dónde Dios habla mío? Porque si yo soy la novia, si yo pertenezco al cuerpo místico, el cuerpo misterio de la novia, ¿dónde estoy yo en la Biblia? Porque ya Dios se llevó los 7 mensajeros. Dios se llevó el cuerpo donde estaba manifestado la manifestación del Hijo del Hombre. Dios se llevó Malaquías 4:5. ¿Dónde queda? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está Dios hoy? Dios está en su palabra. Amén. ¿Dónde está Dios hoy? En la novia. Amén. Por eso el hermano Branham decía, cuando la novia sepa quién es ella. Por eso el hermano Branham dijo, todo lo que Dios fue lo derramó en Cristo. Y todo lo que Cristo fue lo derramó en su novia. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Por eso la novia es la palabra. Amén. Amén. El libro de Daniel 12:4 ya fue abierto. Estamos viendo lo que está aconteciendo en el mundo. Estamos viendo que comenzó la Tercera Guerra Mundial. Porque en los tiempos de Noé, ¿cuánto duró la Tercera Guerra Mundial en los tiempos de Noé? 120 años. ¿Cuánto durará esta Tercera Guerra Mundial? No sabemos. Puede durar 5, puede durar 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, 20, 30 años, 40, 50. Dios sabrá cuánto va a durar. Amén. Pero ya comenzó la Tercera Guerra Mundial.
No es que va a comer, no es que va a empezar, no, ya empezó. La Tercera Guerra Mundial empezó, ya comenzó ya, ¿sí o no? Así como el rapto son 3 etapas, ¿sí o no? Así como el rapto son 3 etapas, así la Tercera Guerra Mundial. ¿Ven? Ya los países están probando motores, como dice, están calentando, están viendo quién está en contra y quién está en favor, ¿sí o no? Ahí está Israel. Israel está bombardeando a Irán, a Gaza, ¿ves? Al país de Israel, Mateo 24, 32, mira la higuera. ¿Ves? El reloj profético de nosotros, la novia, es Israel. ¿Sí o no? Mira la higuera cuando sus ramas están tiernas. El único país que siembra papa, tomate, cebolla, flores en el desierto se llama Israel. El único país que ha sacado una máquina que saca agua potable del desierto se llama Israel. El único país que se iguala a las Fuerzas Armadas, a las de Rusia, se iguala a las de Estados Unidos, se iguala a las de Japón, a las de Irán, a cualquier nación, ¿verdad? Es Israel. ¿Cómo ha prosperado Israel hoy? ¿Cómo ha avanzado Israel hoy? ¿Qué es el Israel espiritual? Porque ya está el Israel natural, aquí está el Israel espiritual, ¿sí o no? ¿Ve? Allá Dios, allá son 7 lámparas, 7, ¿ve? Aquí son 7 lámparas espirituales. ¿Qué son lámparas? La palabra. Dios ha traído 7 mensajeros. Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué trajeron? ¿Qué es luz? Revelación. ¿Quién era esa luz de esa lámpara allá en Israel? Nuestro Señor Jesucristo. Allá eran sombras. Hebreos 10:1 dice: la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Esas 7 lámparas allá eran sombras de 7 mensajeros que iban a venir para nosotros los gentiles. Amén. Allá está Noemí. Noemí representa a Israel. Ruth representa a la novia, ¿sí o no? Son figuras perfectas, ¿sí o no? El mensaje, el libro de Daniel 12:4 ya fue abierto. El libro de Daniel 12:4 fue abierto. ¿Cuándo fue abierto? En 1963. Todos los misterios fueron revelados. No que viene a revelar el 7º sello. No que viene que el hermano viene a retornar. No. Eso no es bíblico. Ya todos los misterios fueron revelados. Todo. No hay nada, absolutamente nada que él venga a revelar. Ya Dios le reveló todo a un pueblo con percepción profética. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, el Daniel 12:4 dice: los entendidos, ¿qué pasará? Entenderán. Los entendidos entenderán. Por eso él dijo un poquito más y el mundo no verá. ¿Cuál mundo? El mundo religioso. Los hay en el mensaje y bastante. ¿Ve? Antes que creemos que cuando hablamos de religioso no los hay en el mensaje. En el mensaje están las 3 clases creyentes, ¿sí o no? Daniel 12:10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán. ¿Ves? Los impíos procederán, ¿ves? Impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Los entendidos comprenderán. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ahí está Dios en simplicidad, en humildad. ¿Quiénes son a entender? Los entendidos. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué ustedes creen que él dice en las edades, en cada una de las edades, el que tenga oído, oiga? ¿Qué es oír? Oír es entender espiritualmente. Mateo 13:13 dice: viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Ve? Viendo no ven y oyendo no oye. Dios está hablando de un oído espiritual. El oído espiritual, oír es entender. Y ver espiritualmente es entender. Por eso en cada una de las edades dice: el que tenga oído, oiga. El que tenga oído, oiga. El que tenga oído, entienda lo que el Espíritu está diciendo. Amén. En los primeros 4 sellos, Apocalipsis 6:2, él dijo: ven y mira. Apocalipsis 6:3, ven y mira. Apocalipsis 6:4, ven y mira. Apocalipsis 6:7, ven y mira. ¿Qué es mirar? Entender. Oír espiritualmente y ver espiritualmente es entender. Amén. Por eso Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro. Oír es entender y ver espiritualmente es entender. Amén. Los entendidos entenderán. Un poquito más y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. ¿Qué es ver? Entender. ¿Quién no va a entender? Su pueblo, su manada pequeña. Todo lo que está aconteciendo en el mundo. ¿Ve? Allá en los tiempos de Noé, ¿cuánto duró la tercera guerra mundial? 120 años. ¿Ve? Pero empezó y Dios duró 120 años predicando, ¿sí o no? A Noé. Dios duró 120 años predicando ¿qué? La palabra, ¿sí o no? 120. ¿Se arrepintió el mundo? No se arrepintió. ¿Iba al mundo a que Noé? Iba al mundo a que Noé. ¿Qué le dijeron Noé? ¿Cómo es eso que comenzó la tercera guerra mundial? ¿Para qué estás construyendo esa arca? Noé, ¿cómo vas a decir que empezó la tercera guerra mundial? ¿Ah? No, Noé, vos sos un pobre loco. Y que el mundo se va a acabar en agua y nunca ha llovido. ¿Qué dice la Biblia? Que se está repitiendo lo mismo. Dice que estamos como en los tiempos de Noé. ¿Qué es lo que hay ahorita, burladores? ¿A dónde los hay? ¿Quiénes son los burladores? Los ateos, los comunistas. ¿Ah? Los impíos. ¿Quiénes son los burladores? Los mismos llamados cristianos. Se burlan de las cosas de Dios. Vemos hoy por la televisión, por el Facebook, por todas partes, vemos cómo hay burladores. Burladores. ¿Qué son burladores? Llamados cristianos. Hombres, decimos hombres, pero ven muchas mujeres también. ¿Ven? Dice hombre. Lo que pasa es que yo cuando se refiere al hombre, automáticamente se está refiriendo ¿a quién? A la mujer. Dice, habrán hombres amadores de sí mismos. Amando el hombre, automáticamente también está diciendo, habrá mujeres burladoras de sí mismos. Que dice que son pastoras, que son apóstoles, que son profetas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nunca llamó a una mujer sacerdota. Siempre fueron hombres. Los levitas fueron hombres. Los profetas fueron hombres. Los apóstoles fueron hombres. Los 7 mensajeros fueron hombres, ¿sí o no? Ahora, Dios se refiere a su cuerpo como una novia, ¿sí o no? Como una novia, ¿sí o no? Entonces vemos que ver es entender. Si vemos Apocalipsis 6:2, ven y mira aquí un caballo blanco. ¿Qué es el caballo blanco? Engaño. Religión mundial. Los religiosos, la mayoría de los religiosos dijeron, no, este es el Espíritu Santo que va cabalgando sobre un caballo blanco. Dios trajo un profeta a la escena y dijo, no, él empieza a cabalgar como anticristo, ¿sí o no? Engaño mundial, religión mundial, ¿sí o no? Apocalipsis 6:3, ven y mire un caballo bermejo que significa rojo. ¿Qué es el rojo? Política, persecución. Desde el 606 a 1520, 1586, la Iglesia Católica mata 68 millones de protestantes. Política, persecución. ¿Ve? ¿Qué es el caballo negro? O sea, Apocalipsis 6:5, ven y mire. ¿Qué es el caballo negro? Economía mundial. ¿Ve? Religión mundial o engaño mundial. Política mundial. Economía mundial. ¿Qué hace engaño mundial? ¿Qué es religión mundial? Política mundial y economía mundial pasan al cuarto caballo. Apocalipsis 6:7. ¿Qué es Apocalipsis 6:7? Dice, y el alma y la muerte le siguen. ¿Ven? Estos 3 eran la misma muerte. Estos primeros 4 sellos estaban representados en quién? Allá en Génesis, en Caín. ¿Quién fue el que mató a su hermano a Abel? Caín. ¿Por qué causa lo mató? Por religión. ¿Por qué la Iglesia Católica mató 68 millones de protestantes? Por religión. ¿Qué ha hecho la Iglesia Católica a través de la política? Ha matado gente. Hasta el día de hoy, ¿por qué se matan? ¿Por qué quitan reyes? ¿Por qué ponen reyes? ¿Qué son reyes? Presidentes de una nación. ¿Qué causa la política? Muerte. Ve Apocalipsis 6:3. ¿Qué causa la economía mundial? Muerte. Pero no se llamaba muerte. El primero se llamaba caballo blanco, engaño mundial o religión mundial. El segundo se llamaba rojo, política y persecución. ¿Ve? Muerte. Economía mundial que causa muerte. Hay millones de personas muriendo ahorita en muchos países de hambre, niños, mujeres, ancianos. ¿Ve? De hambre. ¿Qué es eso? Economía mundial. ¿Qué pasa? Se le pone el nombre de muerte en Apocalipsis 6:7, ¿sí o no? Ven y mire aquí, el alde, que es el infierno, y la muerte le sigue. Entonces, estos 3 caballos causan muerte. ¿Quién lo está viendo? ¿Quién está viendo el engaño? ¿Hay engaño o no hay engaño hoy en el mundo?
¿Hay política mundial o no hay política mundial en el mundo? ¿Hay economía o no hay economía mundial en el mundo? ¿Cómo se llama el cuarto caballo? Muerte. ¿Qué causa religión mundial o engaño mundial? Muerte. Política mundial, muerte. Economía mundial, muerte. No se llamaba muerte, pero se le pone el nombre de muerte. Aun cuando no se le llamaba muerte, ya era la muerte. ¿Dónde estaban representados estos cuatro caballos? De Apocalipsis 6, Apocalipsis 6, 7. ¿Estaban representados en qué? En Caín. Caín mató a su hermano Abel, ¿sí o no? Amén. ¿Y dónde estaban representadas las cuatro unciones? En Abel. ¿Qué era la unción? La unción de León, Pablo. La unción del becerro, Colombo. La unción del hombre, Martín Lutero. Y la unción del águila, William Marlo, Branham. ¿Dónde estaban representados? En Abel, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque Abel es figura perfecta del Señor Jesucristo. ¿Ve? Y Zen resucita a nuestro Señor Jesucristo. ¿En quién? En Zen, ¿sí o no? Entonces, el libro de Daniel 12:4 ya fue abierto. El libro de Daniel 12:4 ya fue abierto, pero no para el mundo. Para un pueblo con percepción profética. Aún en el mensaje están las tres clases creyentes. Y no le ha sido abierto el libro. Muchos están esperando que el hermano Branham regrese y abra el séptimo sello. Muchos están esperando que el hermano Branham regrese y diga que la edad de la Odisea no ha terminado. Muchos están esperando, así ven, que el hermano Branham regrese y explique la piedra de corona. La piedra de corona es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hechos 4:11. Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Cabeza en 1963. Ángulo a la estatura de un varón perfecto. Amor, ¿sí o no? Amén. Ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad, mostrándole a la novia todos los eventos que están aconteciendo, ¿sí o no? Amén. El quinto sello es para los judíos, las almas bajo el altar, 1939 a 1945, Adolfo Hitler, Mussolini, Stalin, mandado por la Iglesia Católica, matan 6 millones de judíos. De este lado mataron 68 millones y de aquel lado mataron 6 millones de judíos, ¿sí o no? Amén. Ahí está, ¿no? Que Estados Unidos apoya a Israel. Estados Unidos termina traicionando a Israel. ¿Sabía usted eso? Eso lo sabe la novia. ¿Sí o no? La novia sí sabe que Estados Unidos le da la espalda a Israel. Eso lo sabe la novia porque un profeta vino a la escena. ¿Sí o no? Y Daniel 9:27 dice que los judíos hacen pacto con Roma y terminan traicionándolo. ¿Sí o no? ¿Quiénes son las dos bestias de Apocalipsis 13? ¿Qué significa bestia? Poder. ¿Quiénes son esas dos bestias? Can. ¿Quién es Can? Estados Unidos. ¿Quién es Jezabel? Roma. El matrimonio de Acán y Jezabel, ¿sí o no? Entonces ahí está el libro de Daniel 12:4 ya fue abierto. El libro de Daniel 12:4 ya fue abierto. ¿Para quién fue abierto? Para una manada pequeña, para un pueblo con percepción profética, para un pueblo que está viendo lo que está aconteciendo en el mundo, ¿sí o no? ¿Ve? ¿Qué hacen las denominaciones? ¿Qué dicen ellos? Viene prosperidad, viene paz, viene amor, esto se va a componer. No, Dios trajo un profeta verdadero, ¿sí o no? Amén. Y dijo, después de la apertura viene la gran tribulación. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué es la visión que le falta a Estados Unidos? La séptima visión. Ya la sexta visión se cumplió. ¿Qué es la sexta visión? Una mujer hermosa, cruel de corazón, tomando dominio sobre Estados Unidos. ¿Quién es esa mujer? Hillary Clinton, Kamala Harris. Mujeres de 60 años no pueden, ni físicamente. Cuando uno tiene revelación, uno dice, no, ese es cuando salió Hillary Clinton, y no, ese Hillary Clinton se va a cumplir la profecía del hermano Branham. Jugamos posición adelantada. No es una mujer natural, es una mujer espiritual. ¿Sí o no? Después salió la viejita esta Kamala Harris. No, que ahora sí se va a cumplir la profecía porque es Kamala Harris. No es una mujer física, es una mujer espiritual. ¿Quién toma dominio de Estados Unidos? La Iglesia Católica Romana. ¿Quién es esa mujer hermosa y cruel de corazón? La Iglesia Católica Romana. Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera, la madre de la ramera. ¿Quiénes son las hijas? Metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, puerta del cielo, testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera. Y aún en el mensaje están haciendo lo mismo que la Iglesia Católica.
Por eso que muchos del mensaje terminarán en peor condición que la misma Iglesia Católica. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué? Porque la mucha luz lo dejó ciego. ¿Ve? Y cuando hay mucha luz, la persona sale y se escandila. Así pasó mucho con el mensaje, se ha escandilado. ¿Con la qué? Con la revelación, porque el Señor es la luz. San Juan 8:12. Otra vez Jesús le dijo: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. ¿Qué es luz? Revelación. ¿Cómo que ver y entender? Teniendo la luz, porque si usted no tiene luz, usted no puede ver. Por eso en Mateo 15:14, el Señor le dijo: si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Ves? Si están ciegos, no pueden ver. Un ciego no puede ver. ¿Ves? Y un ciego no puede guiar a otro ciego, hablando espiritualmente. Por eso el Señor le dijo allá en Mateo 15:14, le dijo: déjalo, son ciegos y qué, y guía del ciego. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Sí o no? ¿Usted se imagina un ciego guiando a otro ciego? Espiritualmente, así estaban los escribas, los fariseos, los saduceos. Y así está mucho el mensaje, están ciegos a la realidad. ¿Por qué? Porque se quedaron, vamos a darle playa a la cinta, miran al hermano Braja, este es el que hay que escuchar la voz directamente, es una mentira. Porque si nosotros no sabemos hablar inglés, jamás vamos a escuchar la voz directamente del hermano Braja. Jamás. ¿Ves? Siempre hay un intérprete, ¿sí o no? ¿Ves? Y el intérprete que Dios trajo de aquí, de estos países latinoamericanos, fue el hermano Oscar Galdona. ¿Sí o no? Amén. Él fue el intérprete que Dios usó en aquel entonces. Ahorita hay muchos hermanos que hablan inglés, pero en aquel entonces muy poco se hablaba el inglés. Y uno de los que hablaba el inglés perfectamente, era el hermano Oscar Galdona. Amén. Amén. Y Dios lo utilizó en ese tiempo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ahí está Dios. ¿Ve? El libro de Daniel 12:4 ya fue abierto. ¿Pero para qué fue abierto? Para un pueblo con percepción profética, para un pueblo que se identifica en las escrituras. ¿Dónde estoy yo en la escritura? ¿Con qué me identifico yo? ¿A dónde me estoy viendo yo? Porque aquí están tenemos todas las escrituras del hermano Braja, pero es que esas escrituras eran para el hermano Braja, eso no era para la novia. Amén. Si somos novia tenemos que vernos, identificarnos en la Biblia. ¿Dónde está mi nombre? Ay, ¿cómo sé yo si yo me llamo María? Tengo que buscarme aquí. Pero yo no veo aquí en la Biblia que diga María, que diga Juana, que diga no. Cuando usted ve su nombre en la Biblia es porque usted obedece la palabra de Dios. Amén. Es porque usted está viendo Apocalipsis 22:17, Apocalipsis 19:7. ¿Ve? Usted se está identificando. Apocalipsis. ¿Cuál es la escritura más de la novia? Apocalipsis 10:8, porque el hermano Braja es Apocalipsis desde el 1 al 7, ¿no? Pero la novia es Apocalipsis desde el 8 al 11, ¿sí o no? ¿Quién se está comiendo el libro hoy? ¿Quién es el libro? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Apocalipsis, hermano Braja es Apocalipsis 17, pero la novia es Apocalipsis 10:8. ¿Sabía usted eso? Apocalipsis 10:8 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ven acá. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma, cómelo, te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó en mi vientre. Y me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Quién está haciendo esto? ¿William Mario Braja? No. Esto lo está haciendo el mismo Señor Jesucristo, pero en un cuerpo místico, en una novia. Amén. Amén. En el cuerpo místico, en Efesios 4:11, Efesios 4:12, Efesios 4:16, ¿sí o no? Efesios 3:5, ¿sí o no? ¿Qué dice Efesios 3:5? Vamos a ver qué dice Efesios 3:5. Efesios capítulo 3, versículo 5. Dice, vamos a leerlo desde el versículo 3. Dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender
cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Verso 5 dice, misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Es el Espíritu el que da la revelación. Amén. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. ¿A quién se lo va a dar? A la novia. A los escogidos. Amén. Amén. A los que están llenos de ¿qué? Del vino. ¿Llenos de qué? Del aceite. Amén. Entonces el Señor le dice, no toqué ni el vino ni el aceite. No toqué los que tengan revelación y los que están llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Sí? El libro de Daniel 12:4 ya fue abierto, ya el libro fue abierto. ¿Quién es ese libro? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Él es el libro. ¿Y quién se está comiendo ese libro? La novia. Amén. Por eso en Mateo 4:4 él dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí o no? Así como en el cuerpo desayunamos, almorzamos y cenamos, así también el alma. El alma necesita desayuno, almuerzo y cena. Por eso el rey David en el Salmo 42 dice, mi alma tiene sed de un Dios vivo. ¿Sí o no? Cuando nos saciamos esa sed con Dios, ¿con qué la vamos a saciar? Con el diablo. ¿Sí o no? La gente se toma 10, 12 cajas de cerveza, toman whisky, toman ron, consumen drogas, tienen sexo y no se los llenan. ¿Por qué? Porque el único que llena el vacío del alma es Dios. Amén. Amén. Es el único. Por eso allá en San Juan 4:10 le dijo a la mujer samaritana, si yo te diera de esta agua jamás tendrás sed. ¿Sed de qué? Sed del mundo. Hay una sed del mundo y una sed de Dios, ¿sí o no? Amén. Entonces el libro de Daniel 12:4 ya fue abierto. ¿Pero para quién fue abierto? Para un pueblo con percepción profética, ¿sí o no? Para un pueblo con percepción profética. ¿Ve? Para una manada pequeña. Ezequiel 2:8. Ezequiel capítulo 2, verso 8. Ezequiel 2:8. Dice, mas tu hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde de Abré tu boca y cómelo. Dice, mas tu hijo de hombre, oye lo que yo hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Miré aquí una mano extendida hacia mí. Y ella había que un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí. Y estaba escrito delante y por detrás. Y había escritas hechas, lamentaciones y aye. ¿Cuál es aye? ¿De cuánto aye habla la Biblia? De 3 ay. ¿Qué son aye? Guerra. Primera Guerra Mundial. Primera ay 1914 a 1918. Segundo ay 1939 a 1945. Hay es juicio de Dios sobre la tierra. Pero hay en la Biblia son Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Apocalipsis 11:14 dice, aquí ya pasó el primer ay y el segundo ay. Pronto el tercer ay. Ya comenzó el tercer ay, pero se está desarrollando, ¿sí o no? No en su plenitud. Cuando Noé entró el arca y fue cuando se desarrolló el tercer ay. ¿Por qué? Porque ahí cayeron las bombas nucleares, ¿ves? Se abrieron las cataratas y todos fueron destruidos, ¿sí o no? ¿Qué hay ahorita? Bombas nucleares. Este mundo va a ser quemado, ¿sí o no? Las bombas nucleares se tienen yo no sé cuántos gigas, ¿ves? La Hiroshima y la Nagasaki se quedaron bobas. Una sola bomba de esa destruye una nación, imagínense, una sola bomba. Y los que queden vivos lo mata la radiación. ¿Ves si no son poderosos? ¿Y quién tiene esa bomba? Rusia. ¿Quién? Estados Unidos. ¿Quién? Corea del Norte. ¿Quién? China. ¿Quién es así? ¿Ves? Que son bombas nucleares. No queda nada, absolutamente nada. ¿Sí o no? No sé, Ezequiel 1:3:1 y me dijo, hijo de hombre,
come lo que haya, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí la boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tu entraña de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Amén. ¿Qué es el libro simbólicamente? Usted no es que va a agarrar un libro, no. Cuando usted, ¿cómo se come usted? ¿Cómo usted está comiéndose ese libro? Cuando usted lee la Biblia. San Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque os parece que en ella tendréis la vida eterna. Ahí no estamos comiendo libros. Cuando usted lee los 7 edades, cuando usted lee los 7 sellos, ¿qué libro es ese? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando usted está oyendo, porque dice que Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué fe? Revelación. Amén. La revelación, ¿ve? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, el libro de Daniel 12:4, ya fue abierto. ¿Cuándo fue abierto? 1963. Página 59 de los 7 sellos, párrafo 55. Este libro no me he revelado, sino hasta que las edades denominacionales y las edades de la iglesia hayan terminado. Y el tiempo no es más. ¿A dónde fue abierto el libro de Daniel 12:4? Fue abierto en Apocalipsis 10:1. ¿Ven? ¿Quién lo trajo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era ese mismo libro? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién estaba en William Mario Branham? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Él es el libro. Se va William Mario Branham y por eso William Mario Branham dice, todo lo que este libro fue, lo derramó en Cristo. Y todo lo que Cristo fue, lo derramó ¿quién? En su novia. Amén. Por eso que el hermano Branham dice, cuando la novia sepa quién es ella. ¿Quién es la novia? La palabra. Amén. En el primer Adán, Génesis 2:21, 2:22, 2:23, Dios hizo caer un sueño profundo, ¿sí o no? En Génesis 2:24, 2:23, Dios se la presentó a Adán, dijo esto. Así dijo Adán, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y será llamada Isha, que significa varona, ¿sí o no? San Juan 19:33, Dios hace caer un sueño profundo sobre el segundo Adán. San Juan 19:34 dice, el soldado rasgó, no, ese no fue el soldado, ese fue el mismo Dios. Rasgó la costilla del segundo Adán. ¿De qué salió ahí? Agua y sangre. ¿De quién salió de ahí? La novia. Amén. Por eso que la novia no se alimenta de credo, de dogma y de mandamiento de hombre. La novia se alimenta de la palabra. La novia se está comiendo el libro. Mateo 4:4. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Juan 6:48. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. El Señor descendió en 1963 para un pueblo con percepción profética. Amén. Así como la ciencia ha avanzado, Dios también ha venido avanzando. Lutero representó la carreta, Wesley representó el vehículo, los pentecostales representaron el avión. ¿Ve? La novia representa los astronautas. Efesios 1:3, estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Hermano Branham dice, Lutero representó los pies, Martín Lutero. Wesley representó las manos. Los pentecostales representaron la boca. La novia representa la mente. 1 Corintios 2:16. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y quién es la mente de Cristo? La palabra. Amén. Por eso Pablo, en Gálatas 2:20, Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Quién es Cristo? La palabra. Y si la palabra está viviendo nosotros somos Cristo, porque Cristo es la palabra. ¿Sí o no? Cristo es el libro. Cristo es el león de la tribu de Judá. Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo es la puerta. Cristo es el camino. ¿Sí o no? Cristo es el árbol. Cristo es el Rey de Reyes. Cristo es el Señor de señores. Cristo es el Alfa. Cristo es el Omega. Cristo es el principio. Cristo es el fin. Cristo, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios no cambia. Dios sigue siendo Dios. Dios ha traído un pueblo, como dice en Proverbios 29:18. El pueblo sin profecía, el pueblo se desenfrena. Por eso que los religiosos hoy lo que tienen es gritos, saltos, emoción, cantan, bailan en la iglesia porque no tienen la palabra.
La palabra es Cristo. No tienen el libro. ¿Quién es el libro? Cristo es el libro. El libro de la vida del Cordero, ¿sí o no? Cristo es el león, Cristo es la oveja, Cristo es el Cordero. Sí, Cristo es el palomino, Cristo es todo y Cristo lo es todo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. El que era y el que es y el que ha de venir. Ya Él está aquí. ¿Cómo Él está aquí? Como el Espíritu Santo. Cristo se dejó fotografía para un pueblo con percepción profética, para que un pueblo avance y crezca espiritualmente. Amén. Dios nos bendiga a todos en esta tarde. Dios nos siga guiando, nos siga dando fuerza. Amén.